Muy buenos días, iglesia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, por favor, pues tomamos nuestras Biblias en la palabra en Mateo capítulo 13. Evangelio de Mateo capítulo 13, y vamos a centrar nuestra atención en las palabras de los versículos 47 al 50. Y antes de hacerlo, me gustaría invitaros a que vayamos juntos al Señor en oración antes de comenzar a exponer su palabra. Señor, confesamos en esta mañana que te necesitamos. Necesitamos de tu Santo Espíritu. Necesitamos tu ministerio entre nosotros, Señor. Porque vamos a ver que ante nosotros está la extensión de tu palabra. Ayúdanos a escuchar, ayúdanos a entender, ayúdanos a ver cómo tú señalas el centro de la Escritura, que es tu Hijo Jesucristo, Señor. Adviértenos, despiértanos, alégranos, concédenos de tu gracia para que cada uno de nosotros podamos correr en esta mañana hacia el Señor Jesucristo. En nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a leer Mateo 13, del 47 al 45. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán de los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. El Señor bendiga su palabra. ¿Qué es realmente lo que tú valoras? Y esta es una pregunta que en momentos extremos de la vida las personas se suelen hacer. ¿Qué es realmente lo que tú valoras? Esta pregunta realmente nos la podemos hacer en cualquier momento de la vida, qué es lo que estamos valorando, pero en los momentos extremos, en los momentos límite de nuestra vida es cuando realmente encontramos la verdadera respuesta. En agosto del año 2020 se produjo un gran incendio en el norte de California. Un incendio que todas estas personas, las personas que vivían donde se estaba provocando el incendio, tuvieron que decidir, tuvieron que pensar rápidamente qué es lo que más deseaban, qué es lo que querían salvar en ese momento, qué es lo que realmente valoraban en su vida. Este incendio fue un gran incendio, un incendio que alcanzó 121 grados Fahrenheit, un potente incendio. Y en menos de 8 horas arrasó 200 casas. Pero al terminar este incendio, habían 500 casas y numerosos heridos y muertos. Si estuvieras viviendo en el camino del fuego, en el camino de este incendio, ¿qué realmente te habías preguntado? ¿Qué es lo que tú hubieses valorado más en ese momento? En este mensaje vamos a tratar de responder esta pregunta. Vamos a tratar de ver y respondernos a nosotros mismos qué es lo que realmente estamos valorando en la vida cristiana. Podemos ver juntos el texto. Vayamos juntos a este texto
Y en la descripción que Jesús nos hace en los versículos 47 al 48, hace una descripción que realmente puede ser muy íntima y muy familiar para los discípulos. Este era su oficio, este era su modo de vida, pescar. Esta era la forma en que ellos se ganaban el pan diario todos los días, en el mar de Galilea. El mar de Galilea, también llamado en las Escrituras el lago de Genesaret o el lago de Tiberíades. Era un mar de agua dulce, realmente era un lago de 53 kilómetros de perímetro. Por eso llamado Mar de Galilea, por lo grande que era. Era un lugar donde tenía un fondo plano, un fondo realmente plano y era un sitio de poca profundidad. El sitio más profundo llegaba a tener 46 metros. Estamos hablando de un sitio poco profundo, donde podías estar allí, ver los peces, navegar tranquilamente. En este lago, las barcas de pescadores lanzaban una red que tenía 30 metros de largo. Y esta red tenía boyas, suros en la parte superior y pesos en el fondo, para que pudiera ser extendida y pudiera ser arrastrada perfectamente para capturar la mayor cantidad de peces posibles. Cuando las redes estaban llenas, cuando realmente las redes estaban rebosantes de peces, se movían en un arco, tiraban de un lado y de otro y ataban un lado de la red a la orilla del lago de Galilea. Y tiraban y capturaban una gran cantidad de peces. Un barrido de peces. Y después quedaba un gran trabajo. Un trabajo que era minucioso, un trabajo de separar y clasificar cada uno de los peces que tenían delante de ellos. Algunos hombres lo podían hacer. Algunos hombres estaban dispuestos a hacer este trabajo, era el trabajo de su vida diaria, era la forma más familiar en la que Jesús se estaba comunicando a ellos. Era algo que hacían durante toda su vida, la mayor parte de su vida habían sido pescadores. Y según la ley de Moisés, en el libro de Levítico, capítulo 11, algunos peces estaban designados como inmundos. Algunos peces no se podían comer. Si no tenían escamas, si no tenían aletas, estos peces no eran legítimos para el pueblo judío para comérselos. Y así, de esta manera, eran descartados. Mientras también cabían otros peces, como los peces de lago, los peces de río, que tienen multitud de escamas. Peces difíciles de comer. Peces que también, por su forma, su carne y su esqueleto, también eran desechados. Habían dos tipos de peces que no interesaban de ninguna manera que fueran al mercado a venderse. Era una escena de trabajo muy monótona, una escena de trabajo muy familiar para cada uno de sus discípulos. Era tan familiar como cualquier cosa en la vida cotidiana. Era una cosa que hacían todos los días. Ellos tenían realmente callos en las manos. Tenían callos de remar esas barcas, de tirar esas redes, de entrar en la escena en la que Jesús estaba describiendo. Y aquí realmente nos fijamos en un detalle, la habilidad que tenía el Señor Jesucristo para ser un comunicador, para poder explicar realmente el mensaje de su vida, el mensaje que quería que comprendieran los discípulos. Esto es parte de esta parábola. Esta parábola es, por este motivo,
muy provocativa y muy puntual. Jesús nos está hablando aquí a los discípulos, no está hablando a las multitudes, porque como vemos en el versículo 36, las multitudes habían sido ya despedidas. No es así. Las multitudes ya no estaban solamente los discípulos, solamente los seguidores del Señor. Jesús está aquí solo con ellos, y al usar estos detalles de su vida cotidiana, podemos hacer una conclusión inevitable. El mensaje de esta parábola no es para todos. El mensaje de esta parábola es para los discípulos, para la iglesia visible del Señor. Están aquí sus seguidores, los seguidores del Señor Jesús, sus discípulos. Y enseña en este texto tres grandes verdades. Primeramente, en esta parábola hay una palabra sobre la misión de la iglesia. En segundo lugar, en esta parábola hay una palabra sobre la naturaleza de la iglesia. Y en tercer lugar, en esta parábola hay una palabra sobre el destino de la iglesia. La misión de la iglesia, nuestro trabajo en el mundo. La naturaleza de la iglesia, cómo es la iglesia y nuestro destino. ¿Cómo nos espera en el final del siglo? ¿Qué nos espera en este final? Pensemos primeramente en la misión de la iglesia, versículo 47. El reino de los cielos, dice Jesús, es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y según el versículo 49, los peces, ¿qué son? Son personas. Los peces son personas. Así, la red que se echa en el lago no puede ser otra cosa que el Evangelio echado en el mundo. El Evangelio de Jesucristo debe ser arrojado ampliamente en el mar de Galilea, arrojado ampliamente en el mundo que nos rodea. Esta es nuestra tarea, esta es nuestra misión, es el trabajo de los discípulos antes de que fueran seguidores del Señor Jesucristo. Pero Él les dijo en Mateo capítulo 4 y versículo 19, recuerden, síganme y os haré, ¿qué? Os haré, ¿qué? Síganme y os haré pescadores de hombres. Y así, cuando toma esta imagen de la pesca a la orilla del mar de Galilea, los discípulos saben perfectamente de qué está hablando. Sabe perfectamente que está hablando de sus vidas, que está hablando de ellos mismos, está dirigiéndose a ellos y a las cosas que están haciendo. Están comprendiendo perfectamente este mensaje. Y esta es la tarea que está explicando el Señor. Esto significa un par de cosas. En primer lugar, significa que así como la pesca es un negocio, es el negocio ordinario de los discípulos del Señor, el evangelismo es el negocio ordinario del reino de los cielos. Así como la pesca es el negocio ordinario de la mayor parte de la vida de los discípulos, el evangelismo es la pesca de hombres, es el negocio ordinario de la iglesia, del reino de los cielos. Nuestra gran ocupación como iglesia, nuestro gran llamado como iglesia es la misión de Dios. Dustin Wills y Aaron Coe, coautores del libro Vive Misión, escriben: la misión de Dios fue dada a cada miembro de la iglesia. Hemos sido llamados a ser misioneros comunes.
Los misioneros comunes son aquellos que practican la vida bajo una misión, donde Dios los ha puesto, ya sea en un complejo de oficinas, en un país en desarrollo o en un recinto universitario. Es nuestra vocación, es nuestro llamado como hijos de Dios y esta es nuestra tarea. Estamos llamados a ir a echar la red del Evangelio, a echar esta red, a echar la red del Evangelio y a atrapar gente de todo tipo y de toda condición. No estamos siendo fieles como iglesia si realmente no estamos haciendo el mandato del Señor Jesucristo, mostrando las buenas nuevas de salvación a las demás personas, a los demás hombres. No estamos siendo fieles al Señor. Somos pescadores de hombres. Somos seguidores de Jesús. Todo seguidor de Jesús es un pescador de hombres. No tenemos ninguna orden del Señor de dejar nuestras redes enrolladas a la orilla del mar. No tenemos ninguna orden del Señor de dejar nuestra misión en otro lugar, en otro lado. Nuestra misión, la misión de la iglesia es extender su reino, extender su evangelio. Nuestro trabajo realmente no es social, nuestro trabajo no es terapéutico, nuestra tarea no es ser policías morales de la comunidad, no lo es. No somos trabajadores sociales de esta ciudad, de esta comunidad. Nuestro trabajo es claro y es específico. Debemos llevar la red del Evangelio al agua para tratar de atrapar toda la gente que podamos. Debemos decirles a todos, hay un Salvador para ti. Estás muerto en tu pecado. Estás bajo la ira de Dios. Hay un Salvador para ti que se llama Jesucristo. Él ha llevado la ira, ha llevado la maldición de Dios en la cruz del Calvario en tu lugar. Confía en Él, huye a Él, Él puede salvarte. Si eres seguidor de Cristo, si lo eres, si realmente sigues al Señor Jesucristo, eres un discípulo del Señor. Eres un pescador de hombres. Y tengo buenas noticias para ti. Si realmente tú que me estás oyendo eres seguidor del Señor Jesucristo. Tenemos una red y tenemos una red que lanzar. Y esa red es el Evangelio de la gracia. Debemos ir y proclamarlo a todas las personas. No tenemos ninguna orden del Señor de dejar nuestras redes enrolladas en la orilla. No existe. ¿Cuándo fue la última vez que echaste la red del Evangelio? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Cristo a los perdidos? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste compasión por un inconverso y lo llevaste a la cruz? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que abriste la boca y hablaste de Jesús? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? El evangelismo debe ser el negocio ordinario del reino de los cielos. Esta es la misión de la iglesia. Esta es nuestra misión. Y en segundo lugar, todo esto significa que no debemos restringir nuestros objetivos. No debemos restringir. Fijémonos en esto. La red de arrastre no puede ser selectiva, ¿verdad? La red de arrastre arrastra todo lo que cae en la red, todo lo que entra en la red lo arrastra. Por definición, su diseño atrapa todo tipo de peces. Peces de todo tipo. Si un día estuvieras en el pie de la orilla, en el pie de una orilla, y te encontraras a Pedro y le dijeras, ¿qué hacéis?
¿qué estás pescando? Ellos te mirarían sorprendidos, se asombrarían de la pregunta que le estás haciendo y dirían, pues peces, estamos pescando peces. ¿Peces? ¿Pero qué peces? Peces de todo tipo. Nosotros usamos una red barredera que pesca peces de todo tipo. El Evangelio no se presta a la selectividad. El Evangelio no es selectivo. Debe ser difundido ampliamente. Debe ser difundido a todo el mundo, a todas las personas. La red del Evangelio es indiscriminada y general. Es para todas las personas. Nuestra salvación, además de esto, nuestra salvación nos obliga a trabajar por la salvación de los demás. ¿Por qué? Porque lo dice el Señor, no lo digo yo. Debemos echar la red del Evangelio ampliamente. Joel Beeke, en su libro La espiritualidad puritana y reformada, escribe sobre varios puritanos, escribe sobre Juan Calvino. Y en un apartado, citando a Juan Calvino, nos dice, somos llamados por el Señor en esta condición, que después, refiriéndose a la salvación, todos nos esforcemos por llevar a los demás a la verdad, restaurar a los errantes al camino derecho, tener una mano ayudadora a los caídos, ganar a los que están fuera. Nuestro celo debe expresarse aún más allá para atraer a otros hombres. Debemos hacer todo aquello que seamos capaces para llevar a Dios a todos los hombres de la tierra, entre todas las iglesias. Esto está hablando a la iglesia en general, a todas las iglesias en general. Es sabio pensar como pensaban los pescadores. Es sabio ponerse en la mente de los pescadores. Ellos estaban pendientes, observaban los mejores lugares, los mejores sitios para pescar. Ellos tenían en cuenta cuál era el mejor día para poder pescar. Ellos sabían cuáles eran los hábitos, las costumbres de realmente su objetivo, los peces. Es sabio pensar estratégicamente en la evangelización, para conocer, entender a los que realmente queremos servir, a los que realmente queremos ofrecer esta salvación, y saber realmente pues, cuáles son sus problemas, saber cuáles son sus luchas, saber cuáles son sus preocupaciones, saber qué enfoque tienen de la vida. Eso es sabio. Esto es realmente sabio. Pero aún habiendo accedido a todo esto, aún sabiendo todas estas cosas, nunca debemos dudar de compartir el Evangelio a nadie. Porque no estemos seguros realmente de qué antecedentes morales, educativos o sociales o culturales tiene esta persona. No debemos restringir nuestra evangelización, nuestra proclamación de la verdad, de la voluntad de Dios a los pecadores. No debemos restringirla. Si somos creyentes, sabemos que esta es realmente nuestra vocación. Debemos tener compasión por los perdidos, mirarlos a los ojos, ofrecerles amorosamente al Señor Jesucristo con entusiasmo y con fe. Y ahora permitidme preguntaros una cosa, permitidme deciros, ¿realmente no nos damos cuenta? ¿Realmente andamos por la calle y no nos damos cuenta cuando hablamos con un inconverso qué es lo que realmente necesita? ¿Realmente no nos damos cuenta cuando tenemos un amigo al lado que no conoce al Señor Jesús? ¿No nos damos cuenta cuando tenemos un conocido, un familiar
que está lejos de la voluntad de Dios? ¿No nos damos cuenta el gran trabajo que tenemos por delante? Me parece insólito que un hijo de Dios con el Espíritu en su corazón no se dé cuenta de estas cosas. Realmente no nos damos cuenta. Si somos creyentes, sabemos que esta es nuestra vocación, esta es nuestra misión, extender la red del Evangelio para que podamos llenarla de muchos peces. Y en segundo lugar, notemos que hay una palabra aquí sobre la misión y también una palabra sobre la naturaleza de la iglesia. Vayamos al versículo 47. Aquí vemos que los peces que se recogen son peces de toda clase. Peces de toda clase. El mar de Galilea tenía 24 clases de peces diferentes. Tenía 24 clases de peces y capturaban peces de todas las variedades. Como sabemos, el reino de los cielos ha entrado en el mundo. El reino de los cielos se puede ver. Los creyentes pueden visualizarlo, pueden tener una visión de cómo es el reino de los cielos. El reino de los cielos ha sido inaugurado por el Señor Jesucristo. Puede ser visto. Realmente puede ser visto. Es evidente en el mundo. Es evidente, aunque para los no creyentes puedan vislumbrarlo, pero pueden ver que ahí hay algo diferente. El reino de los cielos existe en esta tierra. Veo que aparece de forma imprecisa. Lo podemos ver, pero no es ciertamente como lo imaginamos, pero se puede apreciar. Se puede apreciar cuando miras a la iglesia. Cuando miras a la iglesia del Señor, el arrastre del Evangelio recoge todo tipo de personas. Y esto se ve aquí en la iglesia. Ricos y pobres, ancianos y jóvenes, educados e incultos, heridos y felices, los sanos y los enfermos, los solteros y los casados, directores generales y trabajadores en paro, ¿verdad? Todo tipo de personas son recogidas en el arrastre del Evangelio a la iglesia. La iglesia de Jesucristo hace visible el reino de los cielos cuando se reúne gente de todo tipo, aspecto y condición. Ese es el reino de los cielos. Y esto significa que en la iglesia bíblica evangélica de Sabadell no se centra en un tipo de personas. Esto significa que la iglesia bíblica evangélica de Sabadell no mira nada más que a un segmento de la sociedad. Somos una iglesia abierta al mundo. Somos una iglesia que pueda venir todos, de cualquier condición, de cualquier grado de la sociedad, para conocer la voluntad del Señor. Esto indica que si hoy somos realmente una iglesia abierta, esto indica que si hoy nos estás visitando, somos una iglesia para ti. Somos una iglesia que quiere servirte. Somos una iglesia que está abierta a acogerte. Somos una iglesia, si hoy nos sigues, que siempre está abierta a poder servir en tu vida. No siempre es fácil hacer eso. No somos perfectos, realmente no somos perfectos. No hay una garantía de que siempre lo podamos hacer bien, pero somos una iglesia en un proceso, en un trabajo. Y tenemos muy clara nuestra visión, tenemos muy clara que esta es nuestra vocación. Esto es lo que vamos a hacer, una ventana a un mundo oscuro, una ventana que puede mirar cualquier persona y puede vislumbrar el reino de Dios entre nosotros.
donde hay peces de todo tipo, gente de toda raza y condición, donde están presentes, esta es la naturaleza de la iglesia. Vayamos al versículo 49. La conclusión de esta parábola es proyectada aquí por el Señor Jesucristo como el tiempo final. Y este es el acento, esta realmente es el centro, es la parte más importante de esta parábola. Jesús señala el fin del siglo, la separación de los peces buenos de los peces malos. Y aquí no está haciendo una distinción simple de diferentes tipos de especies de peces. Está haciendo una distinción entre los peces comestibles de los no comestibles, entre los peces inmundos de los limpios. Está haciendo una diferencia, como dice el Señor Jesucristo, los malos de entre los justos. Ahora, este trabajo de la Iglesia vemos varias implicaciones al respecto para nosotros. La red de arrastre del Evangelio reúne una gran pesca, una pesca indiscriminada. Peces de todo tipo son descargados de la red del Evangelio. Peces de todo tipo son llevados a la orilla, pero están en la red. Fijémonos en eso. Peces de todo tipo están en esa red. Peces van a ser descartados de la red, pero hay peces de todo tipo, de toda condición, metidos en esta red, hasta que realmente llega la separación. Pensemos en la iglesia visible, sentada, domingo tras domingo, semana tras semana, escuchando el sonido del Evangelio. Pensemos en la iglesia visible reunida día tras día en el ministerio del Evangelio. Pensamos en esa iglesia visible, pero hay algunos en esta iglesia que realmente no irán al cielo. Realmente no han conocido al Señor. Hay realmente verdaderos cristianos y falsos cristianos. Pensemos en esta iglesia universal, en la iglesia visible. Hay creyentes verdaderos y creyentes falsos. Hay quienes se han adherido a la iglesia, atrapados por la red, por diferentes motivos y condiciones. Y no son motivos ni razones que son expuestas por el arrepentimiento y la fe. Son otros motivos que se han adherido a la red, que están metidos en esta red. La iglesia es y seguirá siendo una congregación mixta de hombres y mujeres regenerados y una congregación de hombres y mujeres no regenerados. Nacidos de nuevo, impostores y verdaderos creyentes. Y esto a la vez es enormemente aleccionador para nosotros. Esto es inmensamente útil para nosotros. Pensémoslo bien. Enormemente aleccionador, porque la red pronto llegará a la costa. Esta red que se tiró hace tiempo, poco tiempo queda para que esta red llegue a la costa. La separación final se acerca. La separación final llega en cualquier momento. Cada día se acerca más. Cada día está más cerca de nosotros. Y no todos los que se sientan en la iglesia, no todos los que escuchan el sermón, no todos encuentran un hogar en el cielo. No todos. Esto es aleccionador para nosotros. Es aleccionador, pero también es útil para nosotros. También es útil, ayuda a corregir nuestras expectativas. Ayuda a corregirnos sobre las expectativas que tenemos en la iglesia. Nos ayuda a no escandalizarnos cuando realmente vemos el pecado dentro de la iglesia. Nos ayuda a decir que realmente la iglesia es una iglesia mixta, una iglesia que
Hay hombres y mujeres de todo tipo y de toda condición. Pero Jesús está ayudándonos aquí a recordar que la iglesia visible es tanto divina como humana. La iglesia visible es de doble condición. La iglesia, sin duda, tiene la autoridad, tiene la sanción de la palabra de Dios. Sin duda, es la bendición de la presencia de Dios en la iglesia. En la iglesia es la guardiana de los medios de gracia del Señor. Pero también en la iglesia hay creyentes incrédulos. En la iglesia es una iglesia imperfecta. La iglesia es una iglesia donde muchas veces es practicada, es llevada, es ministrada, es humillada por los hombres. La parábola de la red de arrastre debe ayudarnos a practicar la paciencia con la iglesia. Debe ayudarnos a saber que la iglesia ahora, en este momento, es imperfecta. No es lo perfecta que será dentro de un tiempo. En el momento que estamos ahora, la parábola de la red barredera nos dice que vivimos en una iglesia imperfecta. Y eso lo debemos entender, lo debemos comprender. La misión de la iglesia, la naturaleza de la iglesia y finalmente el destino de la iglesia. Miremos el versículo 49 al 50. Así será el fin de siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esta es la parte más imponente, la parte más confrontadora de esta parábola. Hace eco de los versículos 41 y 42 de la parábola del trigo y la cizaña. Casi son literalmente, son muy parecidos las palabras que Jesús dice aquí. Pero Jesús nos vuelve a recordar, Jesús nos lo vuelve a decir, que el verdadero carácter de aquellos que pertenecen a la iglesia visible no permanecerá oculto durante toda la vida. El carácter de todos los que pertenecen a la iglesia visible será hecho relucir, será relucido por el Señor. Los ángeles al final de la consumación del tiempo supervisarán una gran separación. Realmente no distinguimos de la predicación del Evangelio. No hacemos distinción alguna a qué persona hay que predicarle el Evangelio. El Evangelio es indiscriminado y es general. Pero Dios sí distingue. Dios distingue en el juicio final. Dios distingue, y este no es un llamado general, es un llamado personal y específico. Las ovejas y las cabras, el trigo y la cizaña, los peces buenos y los peces malos. Se avecina realmente una gran división. Miembros de la iglesia, esto lo tenemos que saber. Se avecina realmente una gran división. El texto que tenemos entre nosotros enseña que los que se llaman por nombre muchas veces cristianos, realmente no lo son. Tienen la apariencia, saben cómo actuar, pero realmente Jesús dice aquí que son camaleones. Son unos camaleones. Han aprendido a mezclarse, conocen las palabras, pueden imitar el comportamiento, pero su carácter esencialmente nunca va a estar oculto. Va a ser relucido por el Señor. Aquí prestemos atención que cae realmente el acento final de esta parábola. Esa terrible advertencia a los discípulos, porque se está dirigiendo a los discípulos. Esta terrible advertencia a la iglesia visible.
La red de arrastre está siendo atraída hacia la orilla. Esta red de arrastre, donde ha atrapado multitud de peces de diferente condición, generación y estado social, está siendo atraída hacia la orilla. Cada día se acerca más y un día pronto la gran pesca será desembarcada. Un día pronto habrá la separación eterna. Si estás en la red, si realmente estás metido en esta red, espero que te conviertas. Espero que te conviertas, que el terrible destino del Señor espera. El terrible destino del Señor está aquí. Mira lo que dice Jesús. Y los echarán al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es una imagen del infierno. Esta es una imagen del infierno. Y algunas personas llegan a estos textos y minimizan el horror del infierno. Dicen que realmente, bueno, no es realmente el infierno, esto es una metáfora que, el Señor Jesús no quería decir realmente esto. Pero si pensamos esto, si realmente pensamos que el infierno realmente no existe, que son metáforas del Señor, eso realmente no nos va a ayudar. Esto realmente no va a ser de bendición para nosotros, porque la realidad del infierno excederá toda descripción que encontramos en la palabra. Excederá toda descripción que podamos imaginar. Jesús nos está diciendo estas palabras a nosotros, a los discípulos, no a las multitudes, no a las multitudes. Las multitudes ya fueron despedidas hace versículos atrás. Se las está diciendo a la iglesia visible. Hay una alarma que está sonando, una alarma que suena estridentemente. Y esto no es un simulacro. ¿Habéis estado alguna vez en el simulacro de un incendio? ¿Habéis estado metidos en el simulacro de un incendio? Si estuvieras en un incendio, realmente, si te dijeran, sal de tu casa que se va a quemar, se van a quemar hasta los cimientos. Si estuvieras en este incendio, ¿qué harías? ¿Qué realmente harías aquí? ¿Cuál sería tu valor? Tu valor verdadero, tu valor eterno para enfrentarte a estas llamas. ¿Cuál sería? ¿Qué harías en medio de este incendio? Por supuesto que, te pones a salvo y adviertes a tanta gente como puedas para que también se salve. Echas un vistazo a tu alrededor, miras a la izquierda, miras a la derecha y si hay muchas posibilidades de encontrar a gente sentada, encontrar a gente en lugares donde realmente se va a quemar en el infierno y los tienes que alertar, los alertas y los llamas, que se están dirigiendo hacia el infierno. Si continúan en el curso actual, si continúan en el curso de su vida actual, se van a quemar. ¿Puedes oír esa alarma? ¿La puedes oír? ¿Puedes escuchar la alarma del incendio? Este incendio suena. Y esto no es un simulacro. No es un simulacro de incendio. El incendio es el infierno real. Es real. Sentarse en una iglesia con un corazón inconverso no ofrece la inmunidad del infierno. Si piensas así, te equivocas. Pero realmente hay un lugar seguro. Hay un lugar donde está el valor eterno para enfrentarse a las llamas del infierno. Su nombre se llama Jesús. Él ha apagado las llamas para que todos se vuelvan a Él y confíen en Él. Él ha apagado las llamas del infierno que no se pueden controlar, las llamas que queman los cimientos de la casa. Él ha apagado y nadie tiene que morir y perderse
y enfrentarse a la ira de Dios. Hay un Salvador y se llama Jesucristo. Hay un Salvador que ha enfrentado esta alarma, que ha enfrentado las llamas del infierno. Por favor, no te vayas hoy. Por favor, no te vayas en esta mañana sin haber huido a la seguridad del Señor Jesucristo. No te vayas en esta mañana sin haber ido al gran valor que tiene la salvación en Jesucristo. Hemos visto que en esta parábola habían 3 palabras. Una palabra a los discípulos que eran urgentes, palabras que eran importantes, palabras que realmente el Señor Jesús ha utilizado su vida para poderlas explicar. Primeramente es la misión de la iglesia, esta misión que está confiada a todos los hijos de Dios, esta misión que está en nuestras manos, esta red que nos ha otorgado el Señor Jesucristo, este evangelio de la gracia que tenemos nosotros colaborando con Dios para extender su reino. También hemos visto la naturaleza de la iglesia, una iglesia diferente, de varios colores, de varias culturas, de varias personalidades, de hombres, de mujeres, de diferentes sexos, de diferente condición. Y hemos visto el destino de la iglesia, el destino de esta iglesia para aquellos que no conocen al Señor. Porque los que sí están en Él serán salvados, serán llevados a otro lugar. Pero los que no están en Él serán seleccionados por los ángeles y llevados al abismo, a la eternidad del infierno. El Señor transforme realmente nuestros corazones y vivamos realmente para Él. Vivamos realmente su evangelio. Sepamos lo que es vivir en su misión. El Señor esté con cada uno de nosotros. El Señor toque esta mañana cada uno de nuestros corazones. Oremos, hermanos, todos juntos. Padre nuestro, oramos por tu iglesia. Hazla vivir en tu misión. Intercede por aquellos que están aquí cuyos corazones no han cambiado, Señor. Oh Padre, por tu Espíritu, haz que los muertos cobren vida. Haz que los dormidos y despreocupados se alarmen, Señor. Haz que los hombres y mujeres huyamos a refugiarnos con Jesús, Señor. Te damos gracias que hay un lugar seguro para cada uno de los pecadores atrapados en tu red, Señor, que es Cristo Jesús, el gran valor de nuestra vida, Señor. En Él confiamos, en Él dejamos toda nuestra fe y te lo pedimos todo en su nombre. Amén, Señor.